Nos visita el consultor ganadero Miguel Gorelick, también directivo responsable general de valorcarne.com, ¿no? Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Miguel, para hablar contigo en principio sobre el mercado internacional, ¿cuáles son los últimos datos que hay respecto de la evolución del comercio mundial de carne para 2005? ¿Qué información hay de los principales países exportadores? ¿Qué se sabe? Las exportaciones están un poco menos vigorosas que en 2014, de todas maneras están en un nivel muy alto. A pesar de esto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha proyectado en abril para este año un volumen de comercio internacional un poquito más alto que el año pasado. A mí me parece que va a estar un poquito por debajo del año pasado porque hay algunos importadores muy importantes que están con una crisis severa. No creo que países donde las exportaciones de petróleo tienen un gran peso en la economía, como es el caso de Rusia, de Irán o de Venezuela, por nombrar algunos, vayan a importar lo mismo que el año pasado. Hay una crisis de moneda muy importante en muchísimos países del mundo, y con monedas más débiles son más difíciles las importaciones. Es decir, que yo creo que después de un par de años de crecimiento muy fuerte que continúa a otros años también, donde el volumen del mercado internacional venía creciendo, 2015 va a ser una especie de descanso, digamos, o un parate, sin que esto signifique una crisis, ni mucho menos, ¿no? En materia de precios, digamos, si bien hasta ahora todavía Estados Unidos, que concentra sus exportaciones en países como Japón, Corea del Sur, México, no está teniendo todavía precios superiores a los de 12 meses atrás. En general los países del Mercosur no están atravesando la misma situación, estamos con precios menores que el de hace 12 meses, precisamente porque la concentración de los principales mercados está en países con más problemas que los que atiende Estados Unidos, con lo que también puede haber acá un pequeño retroceso, fundamentalmente impulsado por las devaluaciones en estos países y que no pueden pagar la misma cantidad de dólares que estaban pagando el año pasado. Pero de todas maneras este no es un frente de preocupación. Y si además se contrasta esta situación de precios que o no cayeron en el caso de Estados Unidos o cayeron algo en el caso del Mercosur frente a lo que está pasando en materia de precios agrícolas o precios de la energía, realmente la carne está en una situación privilegiada. Ahora, más allá de que crezca un 2%, caiga un poco el volumen de carne, el mercado sigue estando en una buena situación, ¿no? Sigue siendo vigoroso. No, muy buena. Es un mercado del orden de los 10 millones de toneladas, cuando hasta hace 3 o 4 años estábamos entre 7 y 8 millones de toneladas. Realmente hay un crecimiento muy fuerte. China, que ha pasado a liderar el mercado mundial de la forma que nosotros en Valor Carne analizamos el tema, es decir, juntándolos con lo que pasa en Hong Kong y Vietnam, porque buena parte del aumento de las importaciones de estos dos países finalmente ha terminado en territorio chino. No tiene problemas cambiarios, si bien tiene el problema de que está creciendo menos que antes. De todas maneras, un 7% anual de crecimiento es un número más que envidiable. Entonces, desde ese punto de vista, el mercado internacional va a seguir en niveles muy altos, sea que se dé la hipótesis que yo estoy pensando, sea que se dé la hipótesis de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. En cualquiera de los dos casos, como vos decís, 2% más, 2% menos, estamos en niveles históricamente muy altos. Ahora, también cayó, además del precio de la carne, el precio de los subproductos ganaderos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la cadena? Internamente, el precio de los subproductos en general y en particular del cuero, que es el más importante en volumen y en ingreso, ha venido cayendo sostenidamente desde hace muchos meses. Este es un tema de preocupación muy grande para la industria faenadora y desde ese punto de vista la posibilidad de pagar el precio del novillo y el precio al que se vende la carne. Este es un factor que es difícil de pronosticar porque en realidad
no es un mercado que no se rige por la fuerza de mercado, es decir, por la oferta y la demanda, sino que como hay un castigo muy grande para todo lo que sea exportación de cortes salados, cuando el mercado en el precio interno se deprime, no existen muchas escapatorias para tratar de lograr mejores valores. Miguel, con respecto a la exportación, con los valores que se manejan hoy, ¿puede integrar bien la medida RES? No, y por eso estamos en niveles de exportación tan bajos como los que venimos teniendo. Si bien en los primeros meses del año, en los 3 primeros meses de los cuales se conocen los datos, hay un aumento del orden del 30%, que uno en cualquier condición diría es un aumento muy vigoroso. En realidad estamos comparando con meses que fueron extremadamente bajos, como los primeros del año pasado, y no vamos en la segunda parte del año, de ninguna manera vamos a estar en condiciones de sostener estos aumentos. Al contrario, yo creo que va a haber bajas y vamos a terminar otra vez en alrededor de 220.000 toneladas, que es un número absolutamente despreciable, digamos. Sí. Estamos con un promedio histórico de cerca de las 500.000 toneladas, estamos con un promedio histórico de entre el 20 y el 25% del total de la producción de carne que busca el destino en el exterior, y en estos últimos 3 o 4 años, inclusive en 2015, vamos a estar alrededor de 200.000 toneladas que representan entre el 5 y el 6% del total. Miguel, antes de ir a la pausa, preguntarte por la faena bovina, cómo viene avanzando, cuál es el resultado último que se tiene. En abril, ahora se han faenado 2% más de animales que en abril del año pasado, y si tomamos los primeros 4 meses del año contra los primeros 4 meses del año pasado, también hay un 2% de incremento. Si tomamos un periodo más largo para hacer que las oscilaciones sean menos fuertes, en los últimos 12 meses todavía hay un poquito más de faena que en los 12 meses del año anterior, pero la tendencia para este año, y nosotros lo venimos anticipando desde hace varios meses, es que este año va a haber un poco más de faena, consecuentemente el precio va a estar un poco más flojo que el del año pasado, que fue un muy buen año en materia de precios, pero también creo yo que así como la fase de aumento de la faena que se daría este año va a ser breve, igual que la fase de reducción de la faena que se dio el año pasado, y todo en la expectativa y en la espera de lo que pueda llegar a ser 2016 en adelante. Miguel, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. El analista Miguel Gorelick, también directivo y responsable de valorcarne.com. Hacemos la pausa, ya volvemos con más información.